Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de audiolibros, donde viajaremos al corazón de la historia, la lucha por la independencia y la pasión de un pueblo por su libertad. Hoy les traemos El grito de Dolores de Eduardo Acevedo Díaz, una obra que nos lleva a la época de la independencia de Uruguay, narrando los sacrificios, amores y valentía de quienes lucharon por una nación libre. Este libro no solo es un relato histórico, sino un testimonio de la esperanza y los sueños de un pueblo que se levantó ante la opresión. A lo largo de 14 capítulos, iremos descubriendo los momentos más significativos de esta historia, mientras los personajes nos guían a través de sus emociones, dilemas y aspiraciones. Así que acomódate, cierra los ojos, y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Comencemos. Capítulo 1. La opresión de un pueblo. El viento soplaba fuerte sobre las pampas de Uruguay, acariciando la tierra agreste que se extendía hasta el horizonte. Era el año 1811, y las campanas de la iglesia de Dolores resonaron con un sonido que trascendió más allá de las paredes de la iglesia. No eran solo un llamado a la oración, sino un clamor de libertad. El pueblo uruguayo se encontraba atrapado bajo el yugo de la corona española, pero ese día algo había cambiado. El grito de independencia había sido lanzado, y la revolución estaba en marcha. La figura central de este momento crucial fue Juan Antonio Lavalleja, un hombre decidido a liberar a su patria del dominio extranjero. Aunque su rostro no era aún conocido por muchos, su energía y su firmeza pronto lo convertirían en uno de los principales líderes del movimiento independentista. Lavalleja se encontraba en Dolores, y desde allí comenzó a gestarse el sueño de una nación libre. El pueblo vivía en la opresión. Los soldados españoles, respaldados por sus colonos, dominaban las tierras con mano dura. Las familias sufrían las consecuencias de esta tiranía, y la desesperanza era palpable. Pero la chispa de la rebelión, que había estado encendida en los corazones de los patriotas, no podía ser ignorada. Cada rincón del país comenzaba a murmurar sobre la libertad, y las luchas internas, la injusticia y la explotación llegaban a su fin. Francisco, un joven que vivía en el campo, era uno de esos patriotas anónimos que ya sentían que el momento de la acción había llegado. Cada vez que veía a los soldados españoles marchar por el pueblo, una rabia contenida crecía en su pecho. Sus padres, aunque apacibles y temerosos de las represalias, también veían la opresión como algo inaceptable. Pero el valor de Francisco era inquebrantable. Decidió unirse a los que luchaban, y para ello tuvo que dejar atrás todo lo conocido: su familia, su tierra y su vida sencilla. Por su parte, Isabel, la hermana de Francisco, se encontraba atrapada en el dilema de la emoción y el miedo. Sabía que la causa por la que su hermano luchaba era justa, pero el amor y el temor a perderlo la paralizaban. Sin embargo, el amor por su patria y el deseo de ver a su gente libre pronto superaron sus dudas. Este primer capítulo nos sitúa en un punto crucial de la historia. Los personajes, aunque aún inmersos en su cotidianidad, sienten la llamada de la libertad y están a punto de decidir unirse a la lucha. La guerra no ha comenzado, pero la semilla de la independencia ya ha sido sembrada. En este capítulo, somos testigos del momento exacto en el que la conciencia del pueblo uruguayo comienza a despertar. Capítulo 2. Los primeros luchadores. La noticia del grito de Dolores se había extendido rápidamente por el territorio. Los ecos de la lucha por la independencia empezaban a resonar en cada rincón de Uruguay, y el pueblo, aunque asustado, se levantaba con valentía. En este capítulo, seguimos a Francisco, quien, después de la decisión irreversible de unirse a los patriotas, comienza a enfrentarse a los primeros desafíos de la guerra. En la quietud de la madrugada, Francisco se encuentra al borde de un campo vacío, mirando hacia el horizonte. El silencio se rompe solo por el susurro del viento que se cuela entre los árboles, pero en su corazón hay una tormenta. La lucha que se avecina es más grande que cualquier cosa que haya conocido. No es solo un enfrentamiento físico, es la pelea por la libertad, la dignidad y la justicia. Con cada paso que da hacia el campamento de los patriotas, siente que su vida ha cambiado para siempre. Juan Antonio Lavalleja, quien ya se había ganado el respeto de muchos, es el líder de este primer contingente de luchadores. Aunque Lavalleja es un hombre lleno de determinación, la tarea que tiene por delante no es fácil. Las fuerzas realistas, encabezadas por los soldados españoles, son imponentes, bien equipadas y disciplinadas, mientras que los patriotas luchan con un ejército más pequeño y menos preparado. En el campamento patriota, Francisco se encuentra con hombres y mujeres de todas las edades,
cada uno con su propia historia y razón para luchar. Algunos son campesinos como él, otros son artesanos, y también hay jóvenes idealistas que, como él, se sienten llamados por la causa. En la mesa de mando, Lavalleja les habla con ardor, recordándoles que están luchando por algo más grande que ellos mismos, la libertad de su patria. A pesar de la falta de recursos y el miedo que se puede leer en los ojos de algunos, la esperanza es lo único que realmente tienen. Y esa esperanza, alimentada por las palabras de su líder, es más poderosa que cualquier ejército. Por otro lado, Isabel, la hermana de Francisco, no puede quedarse atrás. Aunque el destino de su hermano parecía estar sellado en el campo de batalla, ella, a su manera, también decide ser parte de la causa. En el pequeño pueblo, organiza a las mujeres para que se conviertan en apoyo logístico para los patriotas. Cocinan, curan heridas y entregan suministros a los guerrilleros. A través de su trabajo, Isabel demuestra que la lucha por la independencia no es solo de los hombres en el campo de batalla, sino también de aquellos que mantienen el espíritu y la moral del pueblo. Este capítulo no solo explora los primeros enfrentamientos físicos, sino también los retos emocionales que enfrenta cada uno de los personajes. Francisco, al estar frente a su primer combate, siente el peso de la vida que deja atrás. La guerra no solo pone a prueba su resistencia, sino también su humanidad. La violencia, aunque justificada por la causa, lo marca de una forma que nunca imaginó. En el campo de batalla, las primeras victorias patriotas son celebradas con entusiasmo, pero la tensión persiste. La guerra, como un río caudaloso, avanza con rapidez, y los luchadores de la independencia deben adaptarse constantemente. La sensación de que la causa es justa les da fuerza, pero también es imposible ignorar el dolor y el sacrificio que les exige. Capítulo 3. La llegada de los refuerzos. El aire se tornaba más cálido a medida que avanzaba el verano de 1811, y con él, las tensiones sobre el campo de batalla se intensificaban. El grito de Dolores había sido solo el inicio de un largo y arduo conflicto, y la lucha por la independencia de Uruguay comenzaba a tomar un giro decisivo. Las tropas patriotas, lideradas por Juan Antonio Lavalleja, se veían cada vez más desbordadas por la fuerza militar española. La situación era crítica. Los patriotas necesitaban urgentemente refuerzos para mantenerse en pie. Fue entonces cuando llegó la noticia que avivó las llamas de la esperanza en los corazones de los luchadores. Los refuerzos del interior del país estaban en camino. El gobierno de la provincia oriental, bajo el liderazgo de los patriotas, había enviado más soldados, armas y suministros, lo que representaba un giro fundamental en la lucha. La llegada de estas tropas no solo aportaba recursos, sino también moral y un renovado espíritu de lucha. Francisco y Isabel, quienes ya estaban acostumbrados a la incertidumbre y al sacrificio, vivieron esta noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, la llegada de los refuerzos significaba una mayor posibilidad de victoria. Por el otro, también traía consigo la certeza de que la lucha seguiría siendo dura, con muchas vidas en juego. Francisco, aunque satisfecho por la llegada de nuevas fuerzas, sentía el peso de lo que estaba por venir. Las batallas eran cada vez más intensas, y el futuro de su pueblo estaba en juego. La llegada de las nuevas tropas trajo consigo una oleada de optimismo, pero también de conflictos internos. Muchos de los nuevos soldados no compartían la misma visión ni las mismas tácticas que los patriotas originales. Algunos eran más experimentados en la lucha, mientras que otros apenas sabían manejar un fusil. Las diferencias de enfoque entre los comandantes eran notorias, y Juan Antonio Lavalleja se vio obligado a mediar entre las distintas facciones, buscando mantener la unidad entre sus hombres. Mientras tanto, en el campamento patriota, la organización se veía transformada. Las mujeres, lideradas por Isabel, también jugaban un papel crucial. Con la llegada de más soldados, el campamento se convirtió en un hervidero de actividad. Los cocineros se apresuraban a preparar raciones, las enfermeras y curanderas trataban a los heridos, y todos, hombres y mujeres, sabían que la lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en la retaguardia. Por otro lado, Isabel se encuentra con un nuevo desafío: organizar a las mujeres del campamento para que, además de ser apoyo logístico, puedan actuar como mensajeras y portadoras de información vital para las tropas. Isabel, que hasta ahora había sido una joven común de pueblo, se siente transformada por el poder de la causa. El despertar de su valentía y determinación la convierte en una pieza esencial de la maquinaria patriota. Las tensiones entre los distintos grupos patriotas crecen,
pero también lo hace la convicción de que la independencia es posible. Juan Antonio Lavalleja se ve ante la necesidad de unificar las distintas facciones, de tomar decisiones rápidas y de mantener el control sobre un ejército que comienza a ser cada vez más heterogéneo. La llegada de los refuerzos no solo significaba una mayor fuerza, sino también una responsabilidad mayor, pues con más hombres, más corazones deben ser guiados. La noche que sigue a la llegada de los refuerzos es una de reflexión y preparación. Los patriotas saben que el día siguiente será clave. Las fuerzas realistas no tardarán en reaccionar, y las batallas se sucederán sin descanso. Francisco, mirando al cielo estrellado, no puede evitar preguntarse si alguna vez verán la paz, si el sacrificio de tantos valdrá la pena. Pero en su interior, sabe que lo que está en juego es mucho más grande que él. El día de la batalla se acerca, y los patriotas, fortalecidos por los refuerzos, se preparan para enfrentar a sus enemigos con renovado fervor. Los vientos de cambio soplan con más fuerza que nunca. Capítulo 4. La primera gran batalla. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. El aire se sentía denso, cargado de tensión, mientras las tropas patriotas se preparaban para lo que sería su primera gran confrontación contra el ejército español. El campamento, que había estado lleno de actividad los días anteriores, ahora se encontraba en un silencio expectante. Las palabras de Juan Antonio Lavalleja resonaban en las mentes de los soldados, mujeres y niños que estaban involucrados en la causa. La independencia se libra con el alma, no solo con las armas. Francisco, el joven campesino que había tomado la decisión de luchar por la libertad, no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de lo que iba a suceder. A lo largo de los días de preparación, había entrenado junto a los otros patriotas, pero nunca imaginó que este momento llegaría tan rápido. El miedo y la incertidumbre le invadían, pero también una fuerte sensación de deber. Esta era su oportunidad para cambiar la historia, para liberar a su patria. La batalla se libraría en las afueras de un pequeño pueblo, que había sido tomado por las tropas realistas. Las fuerzas patriotas, aunque mejor equipadas con los recientes refuerzos, aún eran significativamente inferiores en número y recursos. Sin embargo, el entusiasmo y el ardor de los patriotas estaban al nivel de los desafíos que enfrentaban. A diferencia del ejército español, que marchaba con el orden y la disciplina de siempre, los patriotas luchaban por algo más que un campo de batalla, luchaban por un futuro libre de opresión. Isabel, por su parte, estaba al margen de la lucha directa, pero no era menos importante. Desde el campamento, ayudaba a organizar a las mujeres que se encargaban de la logística, de curar las heridas y de mantener el suministro de alimentos. En su corazón, sentía la emoción de saber que su hermano estaba en el frente, pero también la incertidumbre de lo que podría suceder. Las mujeres no solo eran parte del esfuerzo de guerra, sino que también se enfrentaban a sus propios miedos y sacrificios. La mañana de la batalla llegó con un cielo despejado, un contraste con la gravedad del momento. Francisco y los demás soldados patriotas avanzaron en formación, el sonido de sus pasos resonando en la tierra seca. La primera línea de fuego estaba cerca, y el sonido de los cañones comenzó a hacer eco en el aire. El estruendo de los disparos, los gritos y el choque de espadas fueron los primeros testigos del caos que se desataría. En la retaguardia, Juan Antonio Lavalleja daba órdenes con una calma que contrastaba con la tensión que vivían sus soldados. Sabía que la victoria no solo dependía de la fuerza bruta, sino también de la estrategia, del corazón con el que lucharan sus hombres. La clave era no perder la moral, mantener el orden en medio del caos. Francisco, al ver por primera vez el rostro de la guerra, se sintió abrumado por la brutalidad de la lucha. El miedo lo paralizó por un momento, pero recordó las palabras de su madre, quien le había dicho antes de partir: lucha por lo que es justo, y que Dios te guíe. La idea de la libertad de su pueblo, de sus seres queridos, fue lo que finalmente lo impulsó a seguir adelante. Se lanzó al combate, buscando a los soldados realistas con furia, empapado de sudor y tierra. Cada paso hacia adelante era un paso hacia un futuro incierto, pero también uno de lucha incansable por la justicia. Las horas pasaron en una amalgama de polvo, sangre y sonido. La batalla se extendió durante lo que parecieron días, aunque solo fueron algunas horas de lucha feroz. En medio del caos, los patriotas lograron avanzar, pero no sin sufrir grandes pérdidas. La batalla dejó a muchos heridos y muertos en ambos bandos, y la sensación de desolación comenzó a calar en los corazones de todos.
Cuando finalmente el estruendo cesó y los primeros rayos del atardecer iluminaron el campo de batalla, los patriotas lograron una victoria crucial. Las tropas españolas se replegaron, dejando atrás un campo cubierto de cadáveres, heridos y el eco de lo que se había ganado, pero también de lo que se había perdido. Juan Antonio Lavalleja, al observar a sus hombres, supo que aunque la victoria era importante, la guerra aún estaba lejos de terminar. Isabel, al recibir la noticia de la victoria, se sintió aliviada, pero el dolor de las pérdidas humanas también la tocó profundamente. Aunque su hermano había sobrevivido, muchos otros no tuvieron la misma suerte. Las mujeres, que se habían preparado para ayudar, comenzaron a asistir a los heridos, y el campamento volvió a estar lleno de trabajo y sacrificio. La batalla de ese día marcó un antes y un después en la lucha por la independencia. Los patriotas, aunque heridas, regresaron a sus posiciones con un renovado sentimiento de esperanza. Sabían que el camino sería largo, pero la victoria de hoy había sido una muestra palpable de que la libertad estaba al alcance de su mano. Capítulo 5. La repercusión de la victoria. La victoria en la primera gran batalla resonó como un eco poderoso a lo largo y ancho del país. En el campamento patriota, donde los heridos recibían atención y los soldados descansaban, se vivió una mezcla de júbilo y reflexión. Mientras algunos celebraban con una emoción desbordante, otros se mantenían pensativos, sabiendo que aunque esa victoria era significativa, la guerra aún estaba lejos de terminar. Juan Antonio Lavalleja, con su mirada fija en el horizonte, pensaba en el futuro. Había ganado una batalla, pero la verdadera lucha estaba en cómo lograr que la independencia se hiciera realidad. El comandante no podía permitir que la victoria le nublara la mente. Sabía que el enemigo español no tardaría en reagruparse y contraatacar. Esta guerra, para los patriotas, era más que un enfrentamiento de soldados. Era una lucha por un ideal, por la libertad de su tierra, por un futuro que aún estaba por escribirse. Francisco, aunque feliz de la victoria, no podía dejar de pensar en los compañeros caídos, en los hombres y mujeres que no regresarían a sus hogares. Mientras las curaciones y las reparaciones avanzaban en el campamento, se tomaba un momento para reflexionar sobre la realidad de la guerra. No era solo un acto heroico de luchar con honor, sino también una prueba de resistencia y sacrificio. La imagen de los hombres heridos y de las mujeres que ayudaban sin descanso le recordaban la cruda verdad. La guerra era devastadora, pero también era el único camino hacia la libertad. Isabel, al igual que su hermano, experimentó la victoria con un sentimiento de alivio, pero también de pesar. Su papel en el campamento, ayudando a cuidar a los heridos y asegurando que las provisiones no faltaran, le permitió ver de cerca la magnitud de lo que la guerra había traído. Las heridas físicas eran horribles, pero las psicológicas, las cicatrices invisibles, eran aún más profundas. Las mujeres del campamento se organizaron para ofrecer apoyo emocional a los soldados, aunque muchas de ellas también compartían el miedo y la tristeza que la situación les había impuesto. A medida que las semanas pasaban, la victoria comenzaba a tener repercusiones en la lucha. El ejército patriota, fortalecido por los nuevos refuerzos y por la moral elevada de la reciente victoria, aumentó su presencia en los pueblos cercanos. Los habitantes, que hasta ese momento se habían mantenido neutrales o incluso habían apoyado a las tropas realistas, comenzaron a cambiar de bando. La victoria de los patriotas fue vista como una señal de que la independencia era posible, y pronto muchos comenzaron a alistarse en las filas del ejército patriota. Sin embargo, la victoria trajo consigo nuevos desafíos. El ejército patriota, que había crecido en número, ahora debía enfrentarse a la complejidad de mantener a sus hombres organizados y bien abastecidos. La logística de la guerra, que antes había sido un desafío menor, se volvió cada vez más crítica. Juan Antonio Lavalleja sabía que, además de luchar contra las fuerzas españolas, también debía luchar contra el tiempo y los recursos limitados. Los suministros eran escasos, las provisiones escaseaban, y el enemigo no descansaba. La victoria de un día podía desmoronarse rápidamente si no se mantenía la disciplina y la organización. Francisco se dio cuenta de que la verdadera batalla, la que definiría el futuro de la lucha por la independencia, no era solo la que se libraba en el campo de batalla, sino la que se libraba en el corazón de cada hombre y mujer involucrado en la causa. La guerra había encendido en él una pasión por la libertad, pero también le había enseñado lo que realmente estaba en juego. No solo se luchaba por una victoria temporal, sino por un futuro en el que la justicia y la igualdad pudieran prevalecer. A pesar de los desafíos, el ejército patriota seguía adelante.
Los refuerzos seguían llegando, y con ellos, nuevos sueños de libertad. Las tropas, aunque cansadas y golpeadas por la realidad de la guerra, seguían luchando con un propósito común. Había comenzado una revolución, y aunque el camino hacia la independencia era largo y lleno de obstáculos, cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso más hacia la meta final, la libertad. Mientras tanto, Isabel, cada vez más involucrada en la vida del campamento, comenzó a sentir una responsabilidad más allá de la ayuda logística. Ella veía en los ojos de los soldados una mezcla de esperanza y desesperación, y comprendió que, aunque la guerra era necesaria, la verdadera independencia también dependía de cómo trataban a los hombres y mujeres que luchaban por ella. La igualdad, el respeto y la unidad eran tan importantes como las armas en el campo de batalla. Capítulo 6. La sombra del enemigo. La victoria que había elevado los ánimos de los patriotas comenzó a desvanecerse a medida que las semanas pasaban y las fuerzas realistas se reagruparon. El sol se alzaba cada mañana sobre el campamento patriota, pero el ambiente era muy distinto al de los primeros días después de la batalla. Los soldados, aunque motivados, comenzaban a sentir los efectos de la guerra prolongada, el cansancio, las tensiones internas, la falta de suministros y la incertidumbre sobre lo que les depararía el futuro. La euforia inicial se había calmado, dejando en su lugar la dura realidad de una lucha que no tenía un fin inmediato a la vista. Juan Antonio Lavalleja, consciente de los desafíos que enfrentaba, no podía permitirse mostrar dudas o debilidad ante sus hombres. Sabía que la moral era clave para mantener el ímpetu de la causa. Pero incluso él comenzaba a sentir la presión de la guerra. Los ataques sorpresa de los realistas, que ya no se contentaban con defender sus posiciones, sino que comenzaban a tomar iniciativas más agresivas, amenazaban con desbaratar los avances logrados. Una tarde, mientras Lavalleja revisaba los informes sobre los movimientos enemigos, fue acompañado por Francisco, quien, al igual que muchos otros patriotas, comenzaba a sentirse desbordado por los acontecimientos. El joven soldado había vivido el fragor de la batalla, pero ahora, en la calma relativa del campamento, sentía el peso de la guerra de manera más profunda. La constante preparación para nuevos enfrentamientos, los temores por los compañeros caídos, y la incertidumbre de lo que sucedería a continuación, lo hacían dudar de sí mismo. Francisco se acercó al comandante y, con el respeto que siempre le profesaba, le hizo una pregunta que había estado rondando su mente desde la victoria. ¿Qué pasará ahora, comandante? La victoria fue nuestra, pero los enemigos no se han ido. ¿Cómo podemos seguir luchando si no tenemos los medios para hacerlo? Lavalleja, al escuchar la inquietud en la voz de Francisco, lo miró con una calma impresionante. Sabía que la pregunta era más profunda de lo que parecía. No se trataba solo de ganar batallas, sino de mantener la esperanza en los hombres y mujeres que luchaban por la independencia. Con un suspiro, respondió, la guerra no es solo cuestión de armas, Francisco. Es una cuestión de voluntad. Lo que hemos logrado es solo un paso, pero debemos mantenernos firmes, porque si flaqueamos, todo estará perdido. La sombra del enemigo siempre estará presente, pero la verdadera lucha está en nuestro interior. Esa respuesta dejó una profunda impresión en Francisco, quien entendió que la guerra no solo era física, sino también psicológica. Había algo más allá de las armas y los soldados, algo que alimentaba la lucha, el espíritu del pueblo, la necesidad de algo más grande que uno mismo. En esos momentos de duda, cuando todo parecía estar en contra, era la voluntad la que los mantenía de pie. Mientras tanto, Isabel, en su rol de organizadora y cuidadora, seguía con su labor incansable, pero también empezaba a ver los efectos de la guerra en las mujeres del campamento. No solo se trataba de cuidar a los heridos, sino de mantener la moral alta. Las mujeres, muchas de ellas madres, esposas e hijas, compartían las mismas inquietudes que los hombres en el frente. La incertidumbre los unía a todos, pero también les generaba un miedo profundo que estaba lejos de resolverse con la victoria. El campamento comenzó a llenarse de murmullos de desconfianza, de rumores de que el ejército realista estaba preparando un ataque mucho mayor. Los espías informaban que las tropas españolas estaban reforzando sus posiciones y que pronto se movilizarían con toda su fuerza. El cansancio se notaba en las caras de los patriotas, y a pesar de las victorias previas, las fuerzas de Lavalleja se sentían vulnerables. Esa noche, el Consejo de Guerra se reunió de nuevo bajo las estrellas, con el objetivo de discutir cómo enfrentar el posible ataque. Las noticias eran desalentadoras.
Las fuerzas realistas no solo eran más numerosas, sino que estaban mejor abastecidas, y la moral del ejército patriota parecía menguar cada día más. Lavalleja, sin embargo, se mantenía firme en su creencia de que no podían ceder, no podían rendirse ante el enemigo, pues una derrota significaría la caída de toda la causa por la que tanto habían luchado. Isabel escuchó los comentarios de los soldados mientras distribuía agua y medicinas. Los murmullos de preocupación flotaban en el aire, y aunque intentaba mantener una actitud optimista, también sentía el peso de lo que se avecinaba. La guerra había tocado las vidas de todos de una manera u otra. Las mujeres, aunque no luchaban directamente en el campo, sentían cada golpe como propio. A pesar de todo, Francisco no podía dejar de pensar en las palabras de Lavalleja sobre la voluntad. El joven soldado se dio cuenta de que la lucha no solo dependía de las armas, sino también de la determinación y la unidad de todos los involucrados en la causa. Debían ser conscientes de la adversidad, pero también de la fuerza interior que les impulsaba a continuar. En las horas previas al próximo enfrentamiento, la incertidumbre flotaba sobre el campamento. El enemigo estaba cerca, y aunque la batalla no se había librado aún, los patriotas sentían que la verdadera prueba estaba por venir. La sombra del enemigo ya no era solo una presencia lejana, sino una amenaza inminente. Capítulo 7. La marcha hacia la incertidumbre. El día amaneció gris, con el viento soplando suavemente, pero lo que se sentía en el aire era mucho más que una simple brisa. La calma antes de la tormenta, esa sensación de que algo grande estaba por suceder. El campamento patriota, aunque bien organizado y reforzado con nuevos soldados, comenzaba a sentir el peso de la espera. La noticia de un posible ataque de las fuerzas realistas había encendido la alarma en todos los rincones del campamento. El día prometía ser decisivo. Juan Antonio Lavalleja, quien siempre había sido un líder firme y seguro, comenzaba a mostrar signos de preocupación. El comandante sabía que el ejército patriota no solo luchaba contra un ejército enemigo, sino contra el tiempo y la falta de recursos. Cada día que pasaba sin una victoria concreta era un día en el que la moral de sus hombres podía debilitarse aún más. Las derrotas, aunque temporales, pesaban más de lo que cualquier soldado deseaba admitir. En la pequeña tienda donde Lavalleja se reunía con sus oficiales, la tensión era palpable. Cada uno de los presentes estaba al tanto de la gravedad de la situación, pero también de la necesidad de mantener el orden y la unidad. Sin embargo, las decisiones que tomaran en ese momento determinarían el futuro de la causa patriota. Francisco, quien había estado al lado de Lavalleja durante tantas batallas, notaba el cansancio en su líder. Aunque no quería mostrarlo, el joven soldado veía la frustración y la presión reflejadas en los ojos del comandante. Lavalleja no solo estaba preocupado por la situación militar, sino también por el bienestar de todos sus hombres y mujeres. La responsabilidad de la independencia de toda una nación descansaba sobre sus hombros. «Comandante, ¿qué haremos si los realistas atacan con toda su fuerza?», preguntó Francisco, con el corazón lleno de incertidumbre. Lavalleja lo miró con seriedad y respondió: «Lucharemos, Francisco. No hay otro camino. La independencia no será entregada. Debemos ganarla, paso a paso. Y si hoy es el día de la batalla, entonces ese será el día en que demostraremos nuestra determinación». El sonido de los tambores resonó en el campamento, marcando la señal para que los soldados se prepararan. Los hombres, con sus uniformes polvorientos y el rostro endurecido por el cansancio, se alinearon en formación. Francisco sentía una mezcla de nerviosismo y resolución, como si su destino estuviera entrelazado con el de todos los patriotas que estaban a su lado. Era un momento de prueba, no solo para ellos como ejército, sino para la nación entera. Isabel, por su parte, continuaba con su tarea de ayudar a los heridos y a las mujeres que se quedaban atrás. Ella no era ajena a la tensión en el aire, y aunque su rol en la guerra no era de combate directo, sabía que su papel era igual de crucial. Las mujeres del campamento se preparaban para lo que pudiera venir, organizando grupos para asistir en el campo de batalla a los heridos, mantener el suministro de víveres y, sobre todo, ofrecer apoyo emocional. Isabel se encontraba junto a otras mujeres, muchas de las cuales temían que no pudieran sobrevivir a lo que se avecinaba, pero la determinación en sus corazones era indiscutible. «Nuestro deber es igual que el de los hombres, pero de una forma diferente», pensaba Isabel mientras miraba a su alrededor, viendo el miedo en los ojos de las demás. «Si caen, debemos estar listas para levantarlos. Si sobreviven, debemos estar allí para recibirlos».
El campamento se puso en marcha. Los patriotas, conscientes de lo que les esperaba, comenzaron a avanzar hacia el terreno donde se sabía que los realistas estaban apostados. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la tierra misma supiera que algo importante estaba por suceder. Las tropas patriotas se desplazaban con cautela, sin saber exactamente cuán cerca estaba el enemigo, pero confiando en la estrategia de su líder, que ya había anticipado este momento. En el camino, Francisco se encontró con varios compañeros de armas. Algunos hablaban de la última victoria, mientras que otros simplemente permanecían en silencio, sumidos en sus pensamientos. Era claro que cada uno de ellos enfrentaba a esta guerra de manera diferente. Algunos se aferraban a la esperanza de un futuro libre, mientras que otros temían no regresar jamás a sus hogares. «Lo que estamos haciendo no es solo por nosotros», le dijo uno de los soldados a Francisco mientras caminaban. «Es por todos los que no han nacido aún. Por el futuro que nos arrebataron. Por esa libertad que aún parece lejana, pero que algún día alcanzaremos». Las palabras del soldado resonaron en Francisco, quien comenzó a sentir la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. Sabía que la batalla que estaba por librarse sería una de las más difíciles, pero también sabía que no podían rendirse. La independencia, el sueño de una nación libre, estaba al alcance de la mano, pero solo si luchaban con todo lo que tenían. Mientras tanto, Lavalleja seguía al mando, observando el avance de su ejército con atención. Sabía que la batalla que se avecinaba sería crucial, pero no había vuelta atrás. Si los patriotas caían en esta batalla, las consecuencias serían devastadoras para la causa de la independencia. El futuro del país dependía de la fuerza de cada uno de ellos. Capítulo 8. El rugido de la guerra. El amanecer llegó con un aire tenso, frío, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. El campamento patriota se encontraba en silencio, solo interrumpido por el sonido ocasional de los cascos de los caballos y los murmullos de los soldados preparándose para lo inevitable. Los hombres y mujeres del ejército de Lavalleja sabían que este día marcaría el destino de la lucha por la independencia. La incertidumbre de lo que les esperaba se reflejaba en sus ojos, pero también había una determinación firme, un compromiso profundo con la causa. Francisco se encontraba en la línea de formación, ajustándose el equipo con manos que, aunque nerviosas, no temblaban. Su mirada fija al frente, sin atreverse a mirar atrás, reflejaba la decisión de un hombre que sabía que ya no había marcha atrás. El miedo era algo que todos sentían, pero era la esperanza lo que los mantenía firmes. El sonido de las armas, el pesado crujir de los tambores, y los cánticos de guerra resonaban por todo el campamento, como una llamada ancestral que los impulsaba hacia adelante. Isabel, en el campamento, se mantenía en su rol de apoyo, ayudando a organizar a las mujeres y los heridos. Mientras las tropas se preparaban para marchar, ella no podía dejar de pensar en el futuro. El futuro que se veía incierto no solo para su gente, sino para ella misma. Las mujeres del campamento estaban comenzando a asumir más responsabilidades, pero también sentían el peso de la guerra. No eran solo los hombres los que enfrentaban la violencia del campo de batalla. Las mujeres luchaban en su propia guerra, una guerra de sacrificios, de cuidado y apoyo. Debemos mantenernos firmes, como siempre lo hemos hecho, se repetía Isabel mientras miraba a su alrededor. La ansiedad, aunque palpable, no había desbordado a las mujeres que, con calma, continuaban con sus tareas. Sabían que, aunque no portaran armas, su rol en la guerra era igual de crucial. La independencia no solo se ganaría con las espadas, sino también con el apoyo inquebrantable de cada uno de ellos. El sol comenzaba a ascender, pero los primeros rayos se veían opacados por las nubes grises que cubrían el cielo. Los patriotas se disponían a avanzar, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría significar la derrota. Lavalleja había decidido avanzar hacia el terreno de batalla con un plan estratégico que, en teoría, daría la ventaja a su ejército. El comandante, sabiendo que la batalla sería sangrienta, había dejado claro que la victoria solo podría alcanzarse a través de una coordinación perfecta entre sus tropas. A medida que avanzaban hacia el campo de batalla, el sonido de las armas y las voces se mezclaban con el retumbar del suelo, mientras los patriotas llegaban a una elevación desde donde podían ver las fuerzas realistas. La imagen era desoladora. El ejército enemigo, mucho más grande en número y mejor equipado, se había desplegado estratégicamente. Las tropas españolas, con sus brillantes uniformes y armas de última generación, se preparaban para la lucha.
Los patriotas, aunque más pequeños en número, no se dejaron intimidar. Sabían que la lucha que tenían por delante era más que una simple batalla. Era la prueba de su resistencia, de su determinación y de su deseo de libertad. La historia los observaría, y no podían fallar. Francisco miró a su alrededor, observando a sus compañeros de armas. Algunos de ellos estaban visiblemente nerviosos, pero había otros cuya mirada de acero decía todo lo que necesitaban saber. Había un sentimiento compartido entre ellos, una conexión silenciosa que solo los que han luchado codo a codo pueden comprender. Hoy no solo luchamos por nosotros, dijo Francisco en voz baja, pero con firmeza. Luchamos por todos los que creen en esta causa. Luchamos por la libertad. Con esas palabras, los soldados comenzaron a marchar hacia el enemigo. El campo de batalla estaba listo, el rugido de la guerra se acercaba rápidamente, y cada uno de ellos sabía que este sería el momento que definiera el futuro de la independencia. Lavalleja, al frente, observaba en silencio el campo de batalla. Sabía que la táctica que había planeado podría ser su último intento de victoria, y no podía permitir que los patriotas cayeran en la desesperación. Si hoy la batalla era perdida, podría significar el fin de la lucha. Pero si ganaban, podrían avanzar hacia la independencia con una nueva esperanza. Con una señal, las tropas patriotas se desplegaron en formación. La orden había sido dada. La batalla estaba por comenzar. Capítulo 9. La furia de la batalla. El silencio previo a la tormenta fue brutal. Aunque el sonido de las tropas patriotas y realistas se hacía más intenso, había una quietud momentánea en los corazones de todos los presentes, como si el tiempo se hubiera detenido. Ninguno de los combatientes sabía qué sucedería exactamente, pero todos sentían el peso de la historia que se estaba forjando en ese preciso instante. Con la señal de Lavalleja, las tropas patriotas comenzaron a avanzar a paso firme. El viento soplaba fuerte, llevando consigo el polvo del campo, que parecía tragar los pasos de los soldados. Francisco avanzaba con el rostro decidido, la espada en la mano, mirando al frente sin vacilar. Su mente no pensaba en el miedo, solo en la victoria. En ese momento, la causa era más importante que cualquier duda o temor que pudiera acechar su corazón. De repente, el sonido del tambor patriota quebró el silencio, y un rugido de guerra se alzó desde las filas. La batalla había comenzado. Isabel, en el campamento, sentía la tensión en el aire. Aunque no estaba en el campo de batalla, el estruendo de las armas llegaba hasta donde se encontraba. Los hombres estaban luchando por la libertad, por un futuro mejor, y ella, con su corazón dividido, sentía como ese futuro estaba en juego en ese mismo instante. Con cada estruendo de los cañones y el choque de las espadas, ella se mantenía firme, atendiendo a los heridos que comenzaban a llegar, con las manos temblorosas pero decididas a hacer su parte. Cada herida, cada hombre caído, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Lavalleja observaba desde lo alto del campo, su mirada fija en el horizonte. Sabía que el tiempo de la espera había terminado, y lo único que quedaba era luchar con todo lo que tenían. Los realistas no eran solo soldados bien entrenados, eran un ejército vasto y temido. Pero los patriotas, con su pasión y deseo de libertad, estaban decididos a demostrar que la lucha por la independencia valdría más que cualquier ejército. Las primeras líneas de los soldados patriotas chocaron contra las de los realistas con una furia inusitada. Las espadas brillaban bajo el sol, los cañones retumbaban con fuerza, y el sonido del combate era un rugido ensordecedor. Francisco se encontraba en el centro del enfrentamiento, su espada golpeando con fuerza los escudos de los enemigos. No tenía tiempo para pensar, solo para luchar. Cada golpe, cada movimiento era un paso más cerca de la victoria o la derrota. A su alrededor, las escenas de horror y valentía se sucedían rápidamente. Francisco vio caer a varios compañeros, pero no podía permitirse la tristeza, no podía ceder al miedo. El tiempo en el campo de batalla era breve, y cada decisión, cada acción podía ser fatal. La lucha era feroz, y en algunos momentos parecía que los patriotas estarían a punto de ser aplastados por la superioridad numérica de los realistas. Sin embargo, Lavalleja había planificado una maniobra estratégica que, al principio, parecía arriesgada, pero que ahora comenzaba a dar sus frutos. Las tropas patriotas, organizadas en formaciones móviles, comenzaron a rodear a las fuerzas realistas, obligándolas a retroceder. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Isabel, en el campamento,
Observaba la desesperación y el coraje en los ojos de los heridos. No había tiempo para pensar en la posibilidad de la derrota, solo en lo que estaba haciendo. Su trabajo era tan esencial como el de los combatientes. De alguna manera, ella sentía que su presencia, por pequeña que fuera, era parte de la lucha. Cada venda que colocaba, cada palabra de consuelo, era su contribución a la causa. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo inquietante, como si reflejara la sangre derramada en el campo. El sonido de la batalla alcanzaba su punto máximo. Francisco estaba exhausto, su cuerpo cubierto de polvo y sudor, pero no podía dejar de luchar. La imagen de su familia, de su tierra, de la libertad que deseaba alcanzar, lo mantenía en pie. A lo lejos, Lavalleja seguía dando órdenes con la esperanza de que la batalla no se perdiera. Su mirada estaba fija en los movimientos de sus tropas, tratando de anticipar los pasos del enemigo. En el fragor del combate, el comandante sentía el peso de sus decisiones, pero sabía que, en ese momento, no podía retroceder. La victoria o la derrota de los patriotas dependía de su capacidad para mantenerse firme. El enfrentamiento continuó durante horas, y la noche comenzó a caer con una oscuridad fría y silenciosa. Finalmente, después de una última y feroz carga de los patriotas, los realistas comenzaron a ceder. La lucha había sido cruenta, pero la determinación de los patriotas logró lo que parecía imposible. El campo de batalla, aunque cubierto de cadáveres y heridos, había sido ganado. Francisco cayó de rodillas en el suelo, agotado, pero con una sensación de triunfo en su pecho. La lucha había valido la pena. La independencia comenzaba a ser una realidad, aunque aún quedaban muchas batallas por librar. El sudor, la sangre y las lágrimas habían pagado el precio de la victoria. Isabel, aunque no estaba en el campo, sentía el eco de la batalla en su alma. Mientras atendía a los heridos, sus pensamientos volaban hacia los que luchaban. La independencia era ahora una promesa más cercana, aunque los sacrificios no terminarían con esa victoria. Capítulo 10. La victoria que no es el fin. La niebla que cubría el campo de batalla comenzaba a disiparse lentamente, revelando la desolación que la lucha había dejado atrás. La victoria era palpable, pero no traía consigo el alivio que se esperaba. El terreno, cubierto de cuerpos caídos, de sangre derramada y de ecos de gritos apagados, era un recordatorio de que la independencia no se ganaba sin grandes sacrificios. Los patriotas habían logrado superar a los realistas, pero el precio había sido alto. Francisco, todavía agotado por el esfuerzo físico y emocional, miraba a su alrededor. El sol ya se había ocultado, y la oscuridad comenzaba a tomar el control del campo. El estrépito de la batalla se había transformado en un silencio pesado, un vacío que solo era interrumpido por los susurros de los soldados que comenzaban a recoger a los heridos. La victoria se celebraba en silencio, porque en el corazón de cada uno de ellos, el sabor de la sangre y el sacrificio les impedía gritar de júbilo. Se acercó a los cuerpos caídos, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos víctimas de la misma causa. Francisco había luchado al lado de hombres valientes, pero ahora se encontraba solo en su pensamiento, en la reflexión de lo que la guerra había causado. Sabía que la lucha no había terminado. Esto solo era un paso, un triunfo en una guerra aún más larga y difícil. Isabel, desde el campamento, también sentía el peso de la victoria. Su tarea era ayudar a los heridos, vendar las heridas, ofrecer agua, dar consuelo. Pero al igual que los hombres que regresaban del frente, ella también llevaba consigo la carga emocional de lo ocurrido. Los sacrificios que los patriotas habían hecho, las vidas que se habían perdido, no se podían borrar con una victoria. La independencia parecía más cerca, pero la guerra seguía dejando su huella en cada alma. Cuando la noticia de la victoria llegó al campamento, hubo un momento de alivio. Los patriotas habían logrado repeler al ejército realista, y el campo de batalla había quedado en sus manos. La victoria en esta batalla era significativa, pero en las mentes de Lavalleja y de los líderes patriotas, quedaba claro que aún quedaban muchas luchas por librar. Lavalleja apareció en el campamento, su rostro curtido por el sol y la guerra, pero con una expresión decidida. Se acercó a sus hombres y les dirigió unas palabras. Su voz era grave, pero llena de orgullo. «Hoy hemos ganado una gran victoria», dijo Lavalleja. «Pero la guerra no ha terminado. Esta batalla solo ha sido un paso. Cada victoria es un recordatorio de que la libertad es un derecho que debemos seguir defendiendo con sangre,
sudor y sacrificios. Pero la lucha no es solo en el campo de batalla. Es en las tierras, en las casas, en cada rincón de este país. Si queremos ser libres, debemos mantenernos unidos. La victoria de hoy es de todos nosotros. El discurso de Lavalleja resonó entre las tropas, dejando claro que la victoria era solo temporal. La guerra no era solo una serie de batallas, era un conflicto que atravesaba todo un país, que se reflejaba en cada hombre, en cada mujer, en cada niño que había soñado con la libertad. Francisco se alejó de la multitud y se adentró en el campamento. El ruido, el bullicio de la victoria, parecía estar muy lejano en su mente. Aunque el día había sido suyo, no podía olvidar las vidas que se habían perdido, las familias que nunca volverían a ver a sus seres queridos. La victoria, pensaba, no podía ser celebrada mientras los sacrificios de sus compañeros estuvieran tan frescos en su memoria. Mientras las tropas descansaban, algunos ya celebraban, otros lamentaban las pérdidas, y Isabel seguía trabajando, con la mirada fija en cada herido que pasaba por su atención. Para ella, no había descanso, no había celebración, solo un deber que cumplir. Su parte en la guerra era crucial, aunque invisible a los ojos de muchos. Ella también estaba luchando por la libertad, aunque lo hacía de una manera distinta. La noche se hacía más fría, y el campamento comenzó a calmarse. Aunque la victoria se había logrado, todos sabían que la guerra continuaba. Lavalleja, Francisco, Isabel, y todos los patriotas que habían luchado esa jornada sabían que aún quedaba mucho por hacer. La libertad estaba más cerca, sí, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. En ese momento, mientras la oscuridad envolvía el campamento, el sonido de los tambores de guerra siguió resonando, como un recordatorio de que la lucha por la independencia nunca cesaba. La victoria de hoy era solo un respiro, una pausa antes de la próxima batalla. Capítulo 11. La sombra de la incertidumbre. El amanecer llegó con un cielo claro, pero las mentes de los patriotas seguían nubladas por la incertidumbre. La victoria de la víspera no había traído consigo la paz. Por el contrario, había dejado al descubierto las tensiones que aún existían dentro de las filas patriotas. La guerra, aunque con un respiro momentáneo, seguía siendo una realidad inminente, y cada día traía consigo nuevos desafíos. Francisco despertó temprano, con el sonido de los primeros cantos de los pájaros marcando el comienzo de un día más en el campamento. Sin embargo, no sentía el alivio esperado tras la victoria. En su mente, la guerra seguía siendo una incertidumbre constante, un ciclo interminable de batallas, pérdidas y sacrificios. Se levantó de su improvisado lecho y se dirigió hacia el campamento, donde los soldados ya comenzaban a prepararse para la siguiente fase de la lucha. El sol se alzaba con fuerza sobre el campamento, iluminando las tiendas de campaña y los rostros fatigados de los hombres. Aunque se celebraba la victoria, los rostros de los patriotas no reflejaban euforia, sino una mezcla de cansancio, preocupación y miedo por lo que estaba por venir. La guerra no se ganaba solo con una batalla. La independencia era una meta lejana que exigía más sacrificios, más coraje. Isabel también había madrugado, como todos los días. El campamento de heridos estaba más lleno que nunca, y el sonido de los quejidos y los susurros de desesperación se mezclaban con el bullicio del campamento militar. Aunque había una sensación generalizada de victoria, el campamento de heridos mostraba una cara diferente de la guerra. No había banderas, ni marchas, ni celebraciones. Solo hombres que luchaban por sobrevivir. Isabel caminaba entre las camas improvisadas, atendiendo a los soldados con manos rápidas pero temblorosas. La tarea parecía no terminar nunca, pero ella no se detenía. Había aprendido a no permitir que la tristeza invadiera su corazón mientras curaba, a no dejar que la rabia por la guerra empañara su labor. En su mente, la causa era clara, la independencia debía ser alcanzada, aunque a un costo altísimo. A lo lejos, Lavalleja observaba el campamento con una mirada fija y pensativa. Sabía que la victoria no aseguraba la independencia. La guerra era larga y cruel, y las decisiones que tomarían los próximos días podrían definir el futuro de la causa patriota. No tenía tiempo para relajarse ni para celebrar. La responsabilidad de liderar pesaba sobre sus hombros con más fuerza que nunca. Se reunió con algunos de sus oficiales para discutir la situación. El ejército patriota, aunque victorioso, no podía permitirse caer en la complacencia. Había que organizar la defensa de la región,
preparar nuevas estrategias y asegurar que los realistas no pudieran reagruparse para un contraataque. Lavalleja les habló con determinación. La victoria de ayer nos ha dado un respiro, pero la guerra no acaba aquí. Los realistas no están derrotados, están reorganizándose. Debemos mantenernos alerta. Cada día que pasa es un día que nos acerca a la independencia, pero también a nuevas batallas. Francisco, que había estado escuchando en silencio, sentía la presión de las palabras de Lavalleja. Sabía que el futuro era incierto, y que la lucha por la independencia no sería fácil. Cada victoria traía consigo una nueva carga, una nueva responsabilidad. La vida en el campamento continuó, marcada por la rutina diaria de los soldados y los médicos. El clima seguía siendo cálido, pero el ánimo era frío. Nadie sabía si la próxima batalla sería la definitiva o si los realistas volverían con más fuerza. Los patriotas no podían darse el lujo de descansar demasiado, y aunque algunos intentaban encontrar consuelo en las pequeñas alegrías que la vida de campaña ofrecía, como la camaradería o las canciones al anochecer, todos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. La incertidumbre se convirtió en una constante para Isabel. En cada herido que atendía, veía un reflejo de la lucha interminable que todos enfrentaban. Y en cada rostro fatigado que encontraba en el campamento, sentía el peso de la responsabilidad de aquellos que luchaban en el frente. Ella, aunque no estaba en el campo de batalla, también era una pieza clave en esta lucha por la libertad. Esa tarde, después de un día lleno de trabajo, Francisco decidió tomar un breve descanso. Se alejó del campamento y caminó por el bosque cercano, buscando algo de paz en la soledad de la naturaleza. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que, aunque la victoria parecía haberles dado algo de respiro, la guerra seguía siendo una sombra que los acechaba en todo momento. Cada día que pasaba, la independencia parecía más cercana, pero al mismo tiempo, más incierta. Mientras Francisco reflexionaba sobre la guerra y el futuro, Lavalleja ya estaba organizando a las tropas, preparando los planes de defensa y reforzando las posiciones. El comandante sabía que la incertidumbre era la única constante en esta guerra, y que, aunque un paso hacia la independencia se había dado, quedaba mucho por conquistar. La noche cayó lentamente sobre el campamento, y con ella, la sensación de que la paz era solo un espejismo, un descanso temporal antes de la siguiente batalla. Capítulo 12. La tentación de la traición. El sol ya se había ocultado y la noche envolvía el campamento, cargada de una quietud inquietante. El silencio de los patriotas estaba roto solo por el murmullo de las voces bajas y las luces de las fogatas que, en la penumbra, apenas iluminaban las sombras de los soldados. Tras las victorias recientes, la ansiedad parecía haber calado más hondo que nunca. Los patriotas sabían que la guerra no estaba ganada, que cada día traía consigo nuevos desafíos. Francisco no pudo evitar sentir que algo extraño flotaba en el aire. La sensación de que la guerra estaba por dar un giro inesperado lo inquietaba. Los últimos días habían sido de arduo trabajo, la preparación para nuevas batallas, las constantes decisiones tomadas por Lavalleja, los rumores de movimientos realistas. Todo indicaba que algo estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, algo más estaba ocurriendo dentro del campamento, algo que no se veía, pero que comenzaba a sentirse. Aquella noche, un grupo de oficiales se reunió en secreto en una tienda alejada del resto del campamento. La conversación era tensa, y sus rostros, aunque serios, reflejaban una incertidumbre que Francisco no había notado antes. Entre esos hombres se encontraba un antiguo compañero de armas, Héctor, quien había mostrado señales de desconfianza en los últimos días. La guerra, la presión, la constante lucha, todo parecía haber afectado su juicio. Aunque de apariencia leal, su actitud había comenzado a cambiar. Héctor parecía hablar con cautela, sus palabras deslizándose como si buscara evitar un peligro inminente. Si seguimos adelante con esta guerra, dijo Héctor, nos arriesgamos a perder más hombres, a perder más vidas. No podemos seguir luchando así. Necesitamos una tregua, necesitamos algo más que victorias superficiales. Francisco observó en silencio. No le gustaba lo que escuchaba, pero algo en la expresión de Héctor le decía que no estaba simplemente preocupado por el bienestar de los soldados. Había algo más detrás de sus palabras. La independencia no se consigue con treguas, respondió Francisco en tono grave. Es una cuestión de principios. Si retrocedemos ahora, todo habrá sido en vano. Sin embargo, Héctor no se dejó amedrentar por la respuesta de Francisco.
Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si hubiera hecho una resolución interna que no estaba dispuesto a compartir completamente. Quizá es hora de considerar otras opciones, dijo, su voz baja pero clara. Quizá nuestra causa ya no tenga el mismo propósito que antes. Fue un comentario que caló hondo en Francisco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba sugiriendo la posibilidad de traicionar la causa por la que tantos hombres se habían sacrificado? Héctor había sido uno de los que había luchado con valentía en el pasado, pero ahora parecía no reconocer el valor de lo que había hecho. Algo dentro de él había cambiado, y Francisco no estaba seguro de si era el peso de la guerra o la tentación de un trato con los realistas. Esa noche, tras la conversación con Héctor, Francisco no pudo dormir. Su mente estaba llena de dudas. La traición nunca era una opción para un patriota, pero las palabras de Héctor lo hacían cuestionarse. La incertidumbre no solo residía en el campo de batalla, también se infiltraba en las filas mismas del ejército patriota. Al día siguiente, Francisco se reunió con Lavalleja para discutir los movimientos futuros. Mientras conversaban sobre las estrategias y la situación del frente, Francisco no pudo dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. ¿Era posible que hubiera traidores en sus filas? ¿Acaso la victoria era aún tan frágil que hasta los hombres más fieles comenzaban a dudar de su causa? Lavalleja, que siempre había sido un líder firme, leyó la expresión de Francisco y comprendió que algo no estaba bien. ¿Qué sucede, Francisco?, preguntó. Pareces preocupado. Francisco dudó por un momento. ¿Debería compartir lo que había escuchado de Héctor? ¿Debería alertar a Lavalleja sobre el posible peligro dentro de las filas? Pero sabía que si lo hacía, la confianza entre los hombres podría verse afectada. En la guerra, la duda era peligrosa, y acusar a un hombre sin pruebas podía ser el comienzo de la desunión. Solo, tengo mis dudas, dijo Francisco finalmente, sin entrar en detalles. Creo que debemos estar atentos a cualquier cambio en las actitudes de nuestros hombres. Lavalleja asintió, su mirada fija en el horizonte. En la guerra, Francisco, la lealtad es una de las cosas más valiosas que podemos tener. Pero debemos recordar que la victoria no solo se gana con espadas, sino también con corazones comprometidos. Aunque las palabras de Lavalleja parecían tranquilizadoras, Francisco sabía que la verdadera batalla no solo se libraba en el campo de guerra, sino también dentro de las propias filas patriotas. La sombra de la traición comenzaba a alzarse, y la incertidumbre, que ya había invadido sus pensamientos, ahora también se había infiltrado en los corazones de los hombres. Capítulo 13. La prueba de la lealtad. El campamento estaba en silencio, solo interrumpido por los ruidos naturales de la noche. Los hombres dormían en su mayoría, pero había algo en el aire que no dejaba descansar a Francisco. La conversación con Héctor de la noche anterior seguía rondando su mente, como un eco que no lograba callar. ¿Realmente había escuchado la sugerencia de traición en sus palabras, o su mente lo estaba jugando una mala pasada debido al estrés y la tensión acumulada? Francisco no podía evitar sentir que algo estaba a punto de ocurrir, y no sabía si estaba preparado para lo que le esperaba. A la mañana siguiente, el clima era cálido, el sol se alzaba lentamente sobre el campamento, iluminando las caras cansadas de los hombres, que comenzaban a prepararse para el siguiente día. Francisco había decidido confrontar a Héctor, aclarar lo que había escuchado y, si era necesario, erradicar cualquier intento de traición antes de que pudiera echar raíces. Sabía que la lealtad era lo único que mantenía unidas a las tropas, y sin ella, el ejército patriota se desmoronaría como un castillo de naipes. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Francisco observó a Héctor detenidamente. El hombre parecía tranquilo, casi indiferente, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Héctor, dijo Francisco, con una seriedad que no dejaba espacio para dudas, la conversación de anoche me tiene preocupado. Dices que la guerra podría no ser la respuesta. ¿Qué significa eso exactamente? Hay algo que no me estás diciendo. Héctor miró a Francisco durante un largo momento, su expresión enmascarada por una ligera sonrisa. Parecía que estaba evaluando si responder o no, pero al final, su mirada se suavizó y, por un instante, se vio un destello de sincera frustración en sus ojos. No es lo que piensas, comenzó Héctor, su voz baja. No es que quiera abandonar la lucha ni traicionar a la causa. Es solo que la guerra nos está consumiendo. Veo a nuestros hombres morir, veo sus rostros llenos de desesperanza,
Y me pregunto si todo esto tiene algún sentido. Francisco sintió un peso en su pecho al escuchar esas palabras, no por la duda que ellas conllevaban, sino por la comprensión de que Héctor no estaba hablando solo por él, sino por todos los hombres que habían estado luchando durante tanto tiempo. La fatiga, la incertidumbre y la constante amenaza de la muerte afectaban la moral de todos, incluso de los más valientes. La pregunta era si esos sentimientos los harían perder la fe en la causa, o si encontrarían la fortaleza para seguir luchando. Lo que estás diciendo puede ser peligroso, respondió Francisco con voz firme. La duda en este momento puede destruirnos. La independencia no es solo una lucha física, también es una cuestión de fe. Si dejamos que la desesperanza se infiltre en nuestras filas, perderemos la guerra antes de que empiece. Héctor bajó la cabeza, como si las palabras de Francisco le hubieran golpeado con fuerza. Lo sé. Es solo que las pérdidas son muchas, y a veces, cuando miras alrededor, todo parece un sueño lejano, algo que nunca se alcanzará. Francisco sintió una mezcla de compasión y frustración. No podía dejar que los sentimientos de Héctor contaminaran al resto de la tropa. La guerra era difícil, pero la fe en la causa debía prevalecer. A veces, la única forma de ganar una guerra era sostener la esperanza cuando todo parecía perdido. Escúchame, Héctor, dijo Francisco con una intensidad renovada. El sacrificio de tantos no puede ser en vano. Si tú, yo, o cualquiera de nosotros cedemos a la desesperanza, perderemos. Pero si seguimos luchando, si mantenemos la fe, no importa cuántos caigan, al final seremos libres. Esa es la única verdad que importa ahora. Héctor asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo, y luego levantó la mirada hacia Francisco. Tienes razón. Me dejé llevar por la fatiga. No volveré a dudar. Pero Francisco no estaba completamente convencido. La conversación había dejado una huella en él. Sabía que las palabras de Héctor no eran simplemente un reflejo de la fatiga, sino un indicio de algo más profundo, algo que podría poner en peligro el futuro de la lucha. La traición no siempre era evidente en un momento, a veces se gestaba lentamente, en el silencio de las dudas no expresadas. La lealtad, pensó Francisco, era una prueba constante. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el corazón de cada hombre. Y si no podían mantenerse firmes en su propósito, la lucha por la independencia fracasaría. Esa tarde, mientras las tropas se preparaban para una nueva etapa de la campaña, Francisco no pudo evitar sentir una creciente preocupación. La lealtad de los hombres era incierta, y mientras avanzaban hacia nuevas batallas, también avanzaban hacia la prueba más grande de todas, la prueba de su fe en la causa. Capítulo 14. El último grito de gloria. El campamento había cambiado desde las primeras semanas de la guerra. Ya no era el lugar lleno de esperanza y sueños de independencia, sino un sitio marcado por la fatiga, las tensiones y la incertidumbre. Los hombres, aunque comprometidos con la causa, ya no podían ocultar la pesadumbre en sus ojos. Habían luchado durante tanto tiempo, habían visto tantas pérdidas, que la idea de la victoria parecía cada vez más lejana. Y ahora, el campamento se llenaba con rumores, voces susurradas en la oscuridad, que alimentaban los miedos y las dudas. Francisco caminaba por el campamento, mirando a su alrededor. El rostro de cada soldado reflejaba algo diferente. Algunos con la mirada perdida, otros con la rabia contenida, y algunos, simplemente agotados, como si ya no tuvieran fuerzas para continuar. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Era todo esto por lo que habían luchado? ¿De verdad lograrían la independencia, o solo estaban construyendo una ilusión que terminaría derrumbándose? En su mente, las palabras de Héctor seguían resonando. La traición, aunque no explícita, era como una sombra en su interior. Y el hecho de que Héctor hubiera podido expresar su desconfianza tan abiertamente le había dejado una sensación de inseguridad. La guerra no solo se libraba contra los realistas, también se libraba contra las dudas internas que amenazaban con desgarrar desde adentro. El sonido de los tambores resonó en el aire, llamando a la tropa a reunirse. Era hora de enfrentarse nuevamente al enemigo. Francisco se dirigió hacia el punto de encuentro, donde la Valleja ya esperaba con su mirada severa. El momento ha llegado, dijo la Valleja, con una voz firme. La batalla que se avecina definirá el curso de la guerra. Hemos luchado por nuestra independencia, y ahora debemos luchar por nuestra supervivencia.
Francisco asintió, pero en su interior, algo seguía inquietándolo. Cada paso hacia el frente de batalla parecía alejarlo más de la certeza de su causa, pero al mismo tiempo, algo más profundo lo mantenía en pie: la memoria de los caídos, las esperanzas de aquellos que aún creían en la libertad, y sobre todo, el deseo de no rendirse. La batalla comenzó al amanecer, cuando las primeras luces del sol se asomaban tímidamente entre las montañas. El estruendo de los cañones y el choque de las espadas llenaron el aire. Los patriotas luchaban con fiereza, pero también con la desesperación de aquellos que sabían que, si no ganaban, la causa estaba perdida. Francisco luchó sin descanso, su espada danzando en el aire, cortando a través de las sombras y la confusión. Cada enemigo que caía era una victoria, pero también una dolorosa pérdida. En medio del caos, sus pensamientos seguían centrados en la lealtad, en la traición, en el futuro de la lucha. ¿Realmente estaban luchando por algo que valía la pena, o solo estaban atrapados en una guerra interminable? Pero cuando el sol comenzó a descender, y las sombras comenzaron a alargarse sobre el campo de batalla, Francisco vio algo que le hizo detenerse por un momento. Un grupo de soldados patriotas se retiraba, dejando atrás a sus compañeros caídos, sin darles la oportunidad de luchar hasta el final. Un sudor frío recorrió su espalda. Sabía que no podía permitir que ese tipo de comportamiento se extendiera. La traición, esa sombra que había temido, ahora se estaba haciendo visible. Se acercó rápidamente a Lavalleja, quien estaba dirigiendo las fuerzas con una mirada feroz y decidida. «Debemos detenerlos», gritó Francisco, señalando a los soldados desorganizados que huían. Lavalleja asintió, comprendiendo de inmediato. «No podemos permitir que la deserción se apodere de nuestras filas. A cada hombre que abandone, le costará caro». La lucha continuó hasta que el último disparo fue disparado. Al final del día, los patriotas habían ganado la batalla, pero el costo había sido alto. Francisco miró a su alrededor, observando a los sobrevivientes, a los heridos, y al final, a los caídos. La victoria se sentía amarga, como una dulce melancolía que no podía celebrarse en su totalidad. Héctor, quien había estado a su lado en la batalla, se acercó a Francisco al final del día, su rostro ensangrentado, pero con una extraña paz en los ojos. «Te debo una disculpa». Francisco dijo. «Mis palabras antes de la batalla fueron un error. No podía ver la verdad. Ahora lo entiendo». Francisco lo miró en silencio durante unos segundos, leyendo la sinceridad en los ojos de Héctor. «No necesitas disculparte. La guerra nos cambia a todos. Lo importante es que estamos aquí, juntos, luchando por lo que creemos». La victoria de ese día no fue un grito de gloria ruidoso ni lleno de festejos, sino una victoria callada, una que se sintió profundamente en el corazón de los hombres. La causa seguía viva, pero Francisco sabía que no todo estaba resuelto. Las dudas seguían acechando, las traiciones seguían al acecho, y las batallas futuras serían aún más duras. A lo lejos, el sonido de la victoria retumbaba, pero para Francisco, ese sonido se entrelazaba con las preguntas que aún persistían. ¿Hasta cuándo podrían seguir luchando por la independencia? ¿Hasta cuándo podrían mantener la esperanza en lo que parecía un futuro incierto? El último grito de gloria resonó en su alma, pero no como una llamada a la victoria, sino como un recordatorio de que, mientras hubiera lucha, siempre habría dudas que enfrentar, siempre habría desafíos internos que superar. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Si te ha gustado este relato, no olvides apoyar el canal suscribiéndote, dejando un like y compartiendo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.